Discurso pronunciado por el general Perón en la Academia Argentina de Letras, con motivo del Día de la Raza, y como homenaje en memoria de don Miguel Cervantes Saavedra, en el 4º centenario de su nacimiento. Ciudad de la Trinidad y Puerto de Santa María de los Buenos Aires, 12 de octubre de 1947. Auspiciado por la Comisión Nacional de Homenaje, celebrando el Día de la Raza y como culminación de los actos efectuados para honrar la memoria de Cervantes en el 4º centenario de su nacimiento, la Academia Argentina de Letras se reunió en sesión solemne. El sitial de honor fue ocupado por el presidente de la Nación Argentina, general Juan Perón, al que rodeaban su esposa doña María Eva Duarte de Perón, el presidente del cuerpo académico, el embajador de España, doctor José María Arelza, conde de Motrico, los ministros del Poder Ejecutivo, los académicos de número, miembros del cuerpo diplomático y consular, invitados especiales y representantes de instituciones culturales y universitarias. Abrió la sesión magna el doctor Carlos Ibarguren, presidente de la Academia, y luego hizo uso de la palabra el señor académico Arturo Marazzo, que se refirió a la obra cervantina. Seguidamente, el primer mandatario, general Juan Perón, analizó la obra del genio latino y la fortaleza de nuestra raigambre hispánica, pronunciando el discurso que publicamos a continuación. No me consideraría con derecho a levantar mi voz en el solemne día en que se festeja la gloria de España, si mis palabras tuvieran que ser tan solo de halago de circunstancias, o simple ropaje, que vistiera una conveniencia ocasional. Me veo impulsado a expresar mis sentimientos, porque tengo la firme convicción, de que las corrientes de egoísmo, y las encrucijadas de odio, que parecen disputarse la hegemonía del orbe, serán sobrepasadas por el triunfo del espíritu, que ha sido capaz de dar vida cristiana y sabor de eternidad al nuevo mundo. Espíritu contra utilitarismo. No me atrevería a llevar mi voz a los pueblos que, junto con el nuestro, formamos la comunidad hispánica, para realizar tan solo una conmemoración protocolar del Día de la Raza. Únicamente puede justificarse el que rompa mi silencio la exaltación de nuestro espíritu ante la contemplación reflexiva de la influencia que para sacar al mundo del caos en el que se debate puede ejercer el tesoro espiritual que encierra la titánica obra cervantina, suma y compendio apasionado y brillante del inmortal genio de España. Al impulso ciego de la fuerza, al impulso frío del dinero, la Argentina, coheredera de la espiritualidad hispánica, opone la supremacía vivificante del espíritu. En medio de un mundo en crisis, y de una humanidad que vive acongojada por las consecuencias de la última tragedia, e inquieta por la hecatombe que presiente, en medio de la confusión de las pasiones que restallan sobre las conciencias, la Argentina, isla de paz, deliberada y voluntariamente, se hace presente en este día para rendir cumplido homenaje al hombre cuya figura y obra constituyen la expresión más acabada del genio y la grandeza de la raza. Y a través de la figura y de la obra de Cervantes va el homenaje argentino a la patria madre, fecunda, civilizadora, eterna, y a todos los pueblos que han salido de su maternal regazo. Por eso estamos aquí, en esta ceremonia que tiene jerarquía de símbolo. Porque recordar a Cervantes, es reverenciar a la Madre España, es sentirse más unidos que nunca a los demás pueblos que descienden legítimamente de tan noble tronco, es afirmar la existencia de una comunidad cultural hispanoamericana de la que somos parte y de una continuidad histórica que tiene en la raza su expresión objetiva más digna, y en el Quijote la manifestación viva y perenne de sus ideales, de sus virtudes y de su cultura, es expresar el convencimiento de que el alto espíritu señoril y cristiano que inspira la hispanidad iluminará al mundo cuando se disipen las nieblas de los odios y de los egoísmos. Por eso rendimos aquí un doble homenaje a Cervantes y a la raza. Homenaje, en primer lugar, al grande hombre que legó a la humanidad una obra inmortal, la más perfecta que en su género haya sido escrita, código del honor y breviario del caballero, pozo de sabiduría y, por los siglos de los siglos, espejo y paradigma de su raza. Destino maravilloso el de Cervantes, que al escribir el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, descubre en el mundo nuevo de su novela, con el gran fondo de la naturaleza filosófica, el encuentro cortés y la unión entrañable de un idealismo que no acaba y de un realismo que se sustenta en la tierra. Y además, caridad y amor a la justicia, penetraron en el corazón mismo de América,
y son ya los siglos los que muestran, en el laberinto dramático que es esta hora del mundo, que siempre triunfa aquella concepción clara del riesgo por el bien y la aventura de todo afán justiciero. El sabor de jugarse entero de nuestros gauchos es la empresa que ostentan orgullosamente los Quijotes de nuestras pampas. En segundo lugar, sea nuestro homenaje a la raza a que pertenecemos. La raza, superación de nuestro destino. Para nosotros, la raza no es un concepto biológico. Para nosotros es algo puramente espiritual. Constituye una suma de imponderables que hace que nosotros seamos lo que somos y nos impulsa a ser lo que debemos ser, por nuestro origen y nuestro destino. Ella es la que nos aparta de caer en el remedo de otras comunidades cuyas esencias son extrañas a las nuestras, pero a las que con cristiana caridad aspiramos a comprender y respetamos. Para nosotros, la raza constituye nuestro sello personal indefinible e inconfundible. Para nosotros, los latinos, la raza es un estilo de vida, que nos enseña a saber vivir practicando el bien y saber morir con dignidad. Nuestro homenaje a la Madre España constituye también una adhesión a la cultura occidental. Porque España aportó al Occidente la más valiosa de las contribuciones: el descubrimiento y la colonización de un nuevo mundo ganado para la causa de la cultura occidental. Su obra civilizadora, cumplida en tierras de América, no tiene parangón en la historia. Es única en el mundo. Constituye su más calificado blasón y es la mejor ejecutoria de la raza, porque toda la obra civilizadora es un rosario de heroísmos, de sacrificios y de ejemplares renunciamientos. Su empresa tuvo el signo de una auténtica misión. Ella no vino a las Indias, ávida de ganancias y dispuesta a volver la espalda y marcharse una vez exprimido y saboreado el fruto. Llegaba para que fuera cumplida y hermosa realidad el mandato póstumo de la reina Isabel de atraer a los pueblos de Indias y convertirlos al servicio de Dios. Traía para ellos la buena nueva de la verdad revelada, expresada en el idioma más hermoso de la tierra. Venía para que esos pueblos se organizaran bajo el imperio del derecho y vivieran pacíficamente. No aspiraba a destruir al indio sino a ganarlo para la fe y dignificarlo como ser humano. Era un puñado de héroes, de soñadores desbordantes de fe. Venían a enfrentar a lo desconocido, a luchar en un mundo lleno de peligros, donde la muerte aguardaba el paso del conquistador en el escenario de una tierra inmensa, misteriosa, ignorada y hostil. Nada los detuvo en su empresa, ni la sed, ni el hambre, ni las epidemias que asolaban sus huestes, ni el desierto con su monótono desamparo, ni la montaña que les cerraba el paso, ni la selva, con sus 1000 especies de oscuras y desconocidas muertes. A todos se sobrepusieron. Y es ahí, precisamente, en los momentos más difíciles, en los que se los ve más grandes, serenamente dueños de sí mismos, más conscientes de su destino, porque en ellos parecía haberse hecho alma y figura la verdad irrefutable de que es el fuerte el que crea los acontecimientos y el débil el que sufre la suerte que le impone el destino. Pero en los conquistadores, pareciera que el destino era trazado por el impulso de su férrea voluntad. América, empresa de héroes. Como no podía ocurrir de otra manera, su empresa fue desprestigiada por sus enemigos, y su epopeya, objeto de escarnio, pasto de la intriga y blanco de la calumnia, juzgándose con criterio de mercaderes, lo que había sido una empresa de héroes. Todas las armas fueron probadas, se recurrió a la mentira, se tergiversó cuanto se había hecho, se tejió en torno suyo una leyenda plagada de infundios y se la propaló a los 4 vientos. Y todo, con un propósito avieso. Porque la difusión de la leyenda negra, que ha pulverizado la crítica histórica seria y desapasionada, interesaba doblemente a los aprovechados detractores. Por una parte, le servía para echar un baldón a la cultura heredada por la comunidad de los pueblos hermanos que constituimos Hispanoamérica. Por la otra procuraba fomentar así, en nosotros, una inferioridad espiritual, propicia a sus fines imperialistas, cuyos asalariados y encumbradísimos voceros repetían,
por encargo, el ominoso estribillo, cuya remunerada difusión corría por cuenta de los llamados órganos de información nacional. Este estribillo ha sido el de nuestra incapacidad para manejar nuestra economía e intereses, y la conveniencia de que nos dirigieran administradores de otra cultura y de otra raza. Doble agravio se nos infería, aparte de ser una mentira, una indignidad y una ofensa a nuestro decoro de pueblos soberanos y libres. España, nuevo Prometeo, fue, así, amarrada durante siglos a la roca de la historia. Pero lo que no se pudo hacer fue silenciar su obra, ni disminuir la magnitud de su empresa que ha quedado como magnífico aporte a la cultura occidental. Allí están como prueba fehaciente la cúpula de las iglesias asomando en las ciudades fundadas por ella, allí sus leyes de Indias, modelo de ecuanimidad, sabiduría y justicia, sus universidades, su preocupación por la cultura, porque combine, según se lee en la nueva recopilación. Que nuestros vasallos, súbditos y naturales, tengan en los reinos de Indias universidades y estudios generales donde sean instruidos y graduados en todas ciencias y facultades, y por el mucho amor y voluntad que tenemos de honrar y favorecer a los de nuestras Indias y desterrar de ellas las tinieblas de la ignorancia y del error, se crean universidades gozando los que fueren graduados en ellas de las libertades y franquezas de que gozan en estos reinos los que se gradúan en Salamanca. Su celo por difundir la verdad revelada porque como también dice la nueva recopilación, teniéndonos por más obligados que ningún otro príncipe del mundo a procurar el servicio de Dios y la gloria de su santo nombre y emplear todas las fuerzas y el poder que nos ha dado, en trabajar para que sea conocido y adorado en todo el mundo por verdadero Dios como lo es. Felizmente hemos conseguido traer el gremio de la Santa Iglesia Católica a las innumerables gentes y naciones que habitan las Indias occidentales, isla y tierra firme del mar Océano. España levantó templos, edificó universidades, difundió la cultura, formó hombres, e hizo mucho más, fundió y confundió su sangre con América, y signó a sus hijas con sello que las hace, si bien, distintas a la madre en su forma y apariencias, iguales a ella en su esencia y naturaleza. Incorporó a la suya, la expresión de aporte fuerte y desbordante de vida, que remozaba la cultura occidental con el ímpetu de una energía nueva. Y si bien hubo yerros, no olvidemos que esa empresa, cuyo cometido la antigüedad clásica hubiera discernido a los dioses, fue aquí cumplida por hombres, por un puñado de hombres, que no eran dioses, aunque los impulsara, es cierto, el soplo divino de una fe que los hacía creados a imagen y semejanza de Dios. España rediviva en el criollo Quijote. Son hombres y mujeres de esa raza los que, en heroica comunión, rechazan, en 1806, al extranjero invasor y el hidalgo jefe que ha obtenido la victoria, amenaza con pena de la vida al que los insulte. Es gajo de ese tronco el pueblo que en mayo de 1810 asume la revolución recién nacida, es sangre de esa sangre la que vence gloriosamente en Tucumán y salta y cae con honor en Vilcapugio y Ayohuma, es la que anima el corazón de los montoneros, es la que bulle en el espíritu levantisco e indómito de los caudillos, es la que enciende a los hombres que en 1816 proclaman a la faz del mundo nuestra independencia política, es la que agitada corre por las venas de esa raza de titanes que cruzan las ásperas y desoladas montañas de los Andes, conducidas por un héroe en una marcha que tiene la majestad de un friso griego, es la que ordena a los hombres que forjaron la unidad nacional y la que alienta a los que organizaron la república, es la que se derramó generosamente cuantas veces fue necesario para defender la soberanía y la dignidad del país. Es la misma que moviera al pueblo a reaccionar, sin jactancia, pero con irreducible firmeza. Cuando cualquiera osó inmiscuirse en asuntos que no le incumbían y que correspondía solamente a la nación resolverlos, de esa raza es el pueblo que lanzó su anatema a quienes no fueron celosos custodios de su soberanía, y con razón, porque sabe, y la verdad lo asiste, que cuando un Estado no es dueño de sus actos, de sus decisiones, de su futuro y de su destino, la vida no vale la pena de ser allí vivida. De esa raza es ese pueblo, este pueblo nuestro, sangre de nuestra sangre y carne de nuestra carne, heroico y abnegado pueblo, virtuoso y digno, altivo sin alardes y lleno de intuitiva sabiduría, que pacífico y laborioso en su diaria jornada, se juega sin alardes la vida con naturalidad de soldado, cuando una causa noble así lo requiere, y lo hace con generosidad de Quijote,
ya desde el anónimo y oscuro foso de una trinchera o asumiendo en defensa de sus ideales el papel de primer protagonista en el escenario turbulento de las calles de una ciudad. Señores, la historia, la religión y el idioma nos sitúan en el mapa de la cultura occidental y latina, a través de su vertiente hispánica, en la que el heroísmo y la nobleza, el ascetismo y la espiritualidad alcanzan sus más sublimes proporciones. El Día de la Raza, instituido por el presidente Irigoyen, perpetúa en magníficos términos el sentido de esta filiación. La España descubridora y conquistadora, dice el decreto, volcó, sobre el continente enigmático y magnífico, el valor de sus guerreros, el denuedo de sus exploradores, la fe de sus sacerdotes, el preceptismo de sus sabios, las labores de sus menestrales, y con la aleación de todos estos factores, obró el milagro de conquistar para la civilización la inmensa heredad en que hoy florecen las naciones a las cuales ha dado, con la levadura de su sangre y con la armonía de su lengua, una herencia inmortal, que debemos de afirmar y de mantener, con jubiloso reconocimiento. Porvenir enraizado en el pasado. Si la América española olvidara la tradición que enriquece su alma, rompiera sus vínculos con la latinidad, se evadiera del cuadro humanista que le demarca el catolicismo, y negara a España, quedaría instantáneamente baldía de coherencia y sus ideas carecerían de validez. Ya lo dijo Menéndez y Pelayo. Donde no se conserva piadosamente la herencia de lo pasado, pobre o rica, grande o pequeña, no esperemos que brote un pensamiento original, ni una idea dominadora. Y situado en los antípodas de su pensamiento, Renan afirmó que el verdadero hombre de progreso es el que tiene los pies enraizados en el pasado. El sentido misional de la cultura hispánica, que catequistas y guerreros introdujeron en la geografía espiritual del Nuevo Mundo, es valor incorporado y absorbido por nuestra cultura, lo que ha suscitado una comunidad de ideas e ideales, valores y creencias, a la que debemos preservar de cuantos elementos exóticos pretendan mancillarla. Comprender esta imposición del destino, es el primordial deber de aquellos a quienes la voluntad pública, o el prestigio de sus labores intelectuales, les habilita para influir en el proceso mental de las muchedumbres. Por mi parte, me he esforzado en resguardar las formas típicas de la cultura a que pertenecemos, trazándome un plan de acción, del que pude decir el 24 de noviembre de 1944 que tiende, ante todo, a cambiar la concepción materialista de la vida por una exaltación de los valores espirituales. Precisamente esa oposición, esa contraposición entre materialismo y espiritualidad, constituye la ciencia del Quijote. O más propiamente representa la exaltación del idealismo, refrenado por la realidad del sentido común. De ahí la universalidad de Cervantes, a quien, sin embargo, es preciso identificar como genio auténticamente español, que no puede concebirse como no sea en España. Esta solemne sesión, que la Academia Argentina de Letras ha querido poner bajo la advocación del genio máximo del idioma en el cuarto centenario de su nacimiento, traduce a mi modo de ver, la decidida voluntad argentina de reencontrar las rutas tradicionales en las que la concepción del mundo y de la persona humana, se origina en la honda espiritualidad grecolatina y en la ascética grandeza ibérica y cristiana. Para participar en este acto, he preferido traer, antes que una exposición académica sobre la inmortal figura de Cervantes, su palpitación humana, su honda vivencia espiritual y su suprema gracia hispánica. En su vida y en su obra personifica la más alta expresión de las virtudes que nos incumbe resguardar. Entraña popular cervantina. En Cervantes cabe señalar, en primer término, la extraordinaria maestría con que subordina todo aparato erudito a la llaneza de la exposición, extraída de la auténtica veta del pueblo, en los aforismos, sentencias y giros propios del ingenio popular. Ningún autor ha penetrado de manera más natural y expresiva en la entraña popular, en el río pintoresco en que bogan, como bajeles de mil colores, las esperanzas, angustias y emociones de los humildes. Esta ausencia de complicación, este deliberado acento familiar con que el genio cervantino traza su prosa, no quiere decir, ni mucho menos, que adolezca de plebeyismo o de pobreza. Por el contrario, es fina y magistral, exhibiendo una riqueza tal de vocablos,
que cabe deducir cuán hondos y variados son los matices del habla popular y hasta qué punto es viva y expresiva la facundia del pueblo. Ya en su primera obra, La Galatea, Cervantes pone de manifiesto la sencillez de su estilo, que cobra naturalidad en las costumbres simples y puras de la vida pastoril, a la que pinta con tan noble emoción, que no puede dudarse de la íntima solidaridad que le une a rústicos y desheredados. Don Quijote, dirigiéndose a Sancho, ofrece elocuente testimonio. Quiero que aquí a mi lado y en compañía de esta buena gente te sientes, y que seas una misma cosa conmigo, que soy tu amo y natural señor, que comas en mi plato y bebas por donde yo bebiere, porque de la caballería andante se puede decir lo mismo que del amor se dice, que todas las cosas iguala. La perennidad del Quijote, su universalidad, reside, esencialmente, en esta comprensión de los humildes, en esta forma de sentir la ardiente comunidad de todos los seres, que trabajan y cantan entre las rubias espigas de la creación. Ese amor a los humildes que sintió Cervantes, ese mismo afán de compenetración, ese deseo metafórico de comer en el mismo plato, me ha llevado a decir en otra ocasión que el canto de los braceros, de esos centenares de miles de trabajadores anónimos y esforzados, de los que nadie se había acordado hasta ayer, puebla en estos momentos la tierra redimida. Legislamos para todos los argentinos, porque nuestra realidad social es tan indivisible como nuestra realidad geográfica. Conciencia social de Cervantes. Cervantes demostró profunda conciencia social en todos los actos de su vida. Cuando se desarrolló la batalla naval de Lepanto, no obstante hallarse enfermo y con calentura, quiso correr la suerte de sus camaradas y participar en la lucha, porque más vale pelear en servicio de Dios, de su majestad, morir por ellos, que no baxarme so cubierta. Más tarde, cautivo en Argel, junto con 25.000 cristianos que pagaban así su delito de amar a la patria y de sentir la fe, el glorioso manco de Lepanto padeció más que su propio dolor físico y espiritual, la incesante tortura de ver arrojados a sus compañeros de esclavitud y de ver perseguida, aborrecida y negada a la religión en la que había depositado toda la confianza de su corazón. En sus propias palabras lo dice: ninguna cosa fatigaba tanto como oír y ver a cada paso las jamás vistas ni oídas crueldades que mi amo usaba con los cristianos. No obstante tan admirables sentimientos, no siempre obtuvo el estímulo de la reciprocidad. Su vida fue triste, estrecha, dolorosa. Como pasa siempre, hasta la gloria más singular y la pureza más nítida tienen sus detractores. Aún muchos años después de haber entrado a la inmortalidad, se le siguió acusando de fallas, defectos y vicios. No faltó quien, en el Diario de Madrid, adujera en 1788 que depravó, corrompió y estragó el estilo y la gracia del manuscrito. Felizmente, Cervantes, con genial previsión, se adelantó a sus detractores, en su obra póstuma, Persiles y Sigismunda, estampó estas sabias reflexiones aplicables a todos los tiempos y lugares, y especialmente a cuantos compatriotas se empecinan en difamar a no importa quién. Los satíricos, los maldicientes, los malintencionados, son desterrados y echados de sus casas, sin honra y con vituperio, sin que les quede otra alabanza que llamarse agudos sobre bellacos, y bellacos sobre agudos, y es como lo que suele decirse, la traición contenta, pero el traidor enfada. Cervantes, prototipo católico. La posteridad, que desdeña los inventos de quienes odian todas las muestras de la grandeza, ha hecho a Cervantes la justicia que le esperaba, con profética certidumbre. En efecto, en el escudo que exhibe la edición primitiva del Quijote, Cervantes grabó el conmovedor versículo de Job: Post tenebras espero luchem. No puede suponerse mera elección de esta leyenda. El inmortal alcalaíno fue, dramáticamente, y de una manera tan lacerante, que duele el alma al solo pensarlo, el prototipo del caballero católico, de raíz hispánica, que se sumerge en el diálogo metafísico con la propia divinidad, movido por la angustia de arrancar sus secretos al infinito. Llevado por el fuerte poder creador de lo español, Cervantes se tortura, en el intento de descifrar todos los misterios de la vida y de la muerte, del espíritu y de la inmortalidad. Su indómita inteligencia no puede resignarse al acatamiento sumiso de los dictados teológicos, y quiere como Job
Venir a razones con la divinidad. Urgido por la tremenda necesidad de saberlo todo, levanta su alma a Dios, con delicada humildad, pero dispuesto a interrogar, a hurgar, a saber, pues le atormenta la idea de que acaso su certeza resulte insuficiente y no sea debidamente viva su pasión. Por eso, en la edición primigenia del Quijote, Cervantes se ampara en la dolorosa figura bíblica y se conforta con la desgarradora certeza de que, más allá de las tinieblas, lo espera la luz. Toda la obra cervantina está penetrada de este latido inmaterial, de esta como niebla desvaída, en que las cosas se van desdibujando, no obstante, precisando, porque tal es la magia de la eternidad. Cervantes tiene la plenitud y la hondura de lo inefable. Ortega y Gasset lo dice. He aquí una plenitud española. He aquí una palabra que en toda ocasión podemos blandir como si fuera una lanza. Si supiéramos con evidencia de qué consiste el estilo de Cervantes, la manera cervantina de acercarse a las cosas, lo tendríamos todo logrado. Porque en estas cimas espirituales reina inquebrantable solidaridad y un estilo poético, lleva consigo una filosofía y una moral, una ciencia y una política. No estará todo dicho, por el propio Cervantes, cuando pone en labios de Marcela, estas palabras maravillosas. Tienen mis deseos por término estas montañas y si de aquí salen, es a contemplar la hermosura del cielo, pasos con que camina el alma a su morada primera. Inteligencia y milicia. Aquí podría terminar el somero viaje cervantino, con que me quise adherir a la solemne celebración del más grande de los escritores castellanos. Pero antes quiero detenerme siquiera sea por unos instantes, en el inmortal discurso de las armas y de las letras, que Cervantes confía a la minuciosa elocuencia de Don Quijote. Cuando el 10 de julio de 1944, cupóme la honra de inaugurar la Cátedra de Defensa Nacional en la Universidad de La Plata, me propuse destacar el sutil enlace que existe entre la inteligencia y las armas, aduciendo. No es suficiente que los integrantes de las Fuerzas Armadas nos esforcemos en preparar el instrumento de lucha, en estudiar y preparar la guerra, es también necesario que todas las inteligencias de la nación, cada una en el aspecto que interesa a sus actividades, se esfuerce también en conocerla, estudiarla y comprenderla. Aquel pensamiento cervantino disgustó a algunas inteligencias, que se proclaman fieles a Cervantes. Sin embargo, el inmortal Complutense aboga por la principalísima importancia que tiene el espíritu en el ejercicio de las armas, impugnando a quienes sostienen lo contrario, como, si en esto que llamamos armas, los que las profesamos, no se encerrasen los actos de la fortaleza, los cuales piden para ejecutarlos mucho entendimiento, o como si no trabajase el ánimo del guerrero, que tiene a su cargo un ejército, o la defensa de una ciudad sitiada, así con el espíritu como con el cuerpo. El discurso de las armas y de las letras es una de las piezas literarias más acertadas y hermosas que ha producido el ingenio humano. El soldado, con toda la fuerza de renunciamiento que le impone el implacable deber, aparece proyectado en esa atmósfera translúcida e insensible en que la propia vida pierde toda significación. Así, sabedor que el enemigo está minando la parte en que él mismo se encuentra, no le queda otra alternativa que dar aviso al capitán. Y el estarse quedo, temiendo y esperando cuando improvisadamente ha de subir a las nubes sin alas y bajar al profundo sin su voluntad. Así, también, el marinero, que en la lucha con galera enemiga. Apenas uno ha caído donde no se podrá levantar hasta la fin del mundo, otro ocupa su mismo lugar, y si éste también cae en el mar, que como a enemigo le aguarda, otro y otro le sucede, sin dar tiempo al tiempo de sus muertes. En el discurso, Cervantes proporciona la imagen del héroe, en el gesto perenne de la heroicidad. Esa plenitud de lo corporal y lo espiritual, en una amalgama tan indivisa y fluyente, que lo físico se hace etéreo, y el puro valor anímico se torna irrealidad. Es el heroísmo que no teme a la muerte porque ama a la inmortalidad. En el héroe cervantino, está sumergido y latente el ideal hispánico ascético, estoico, acaso resignado, en el que se abre la flor de la caballería y se amasan los héroes y los santos. Ya lo dijo Cervantes. El soldado más bien parece muerto en la batalla que libre en la fuga. Según acabamos de ver, hay una concepción del mundo y del lugar,
que el hombre ocupa como sujeto de la eternidad, que es típica de la cultura occidental y cristiana. En el ámbito de ese orbe espiritual, que es el más puro y elevado que han dado los siglos, España y el hispanismo, representan la más prodigiosa acumulación de incitaciones ideales. Toda fecundidad está ingrávida en su arco, y sus flechas abren esa multiplicidad de destinos, en que consiste, precisamente, la universalidad de lo español. Weber ha dicho, con notable acierto, que lo universal se hace concreto en cada lugar. No es otro el misterio y la magia de Cervantes. Lo que Don Quijote tiene de español, de auténtico, de aferrado a lo suyo, es lo que le brinda esa universalidad que le permite cabalgar por todos los caminos. Don Quijote y Sancho poseen el mundo, ha dicho con acierto un notable cervantista inglés. Por esto, hablar de Cervantes o de España, es meditar alrededor de un único tema. Tema que es tan nuestro como de España, porque es de cuantos suspiran por cosas eternas, adheridos al magro terrón de su tierra única y de su pueblo diferente. Madariaga ha dado una hermosa explicación de esta dualidad. Esta universalidad de Don Quijote se debe, escribió, no a su españolidad precisamente, sino a lo profundo del nivel a que Cervantes llega en su percepción y creación de esta españolidad. Porque lo universal no se alcanza generalizando, es decir, extendiéndose a derecha e izquierda para ampliar el área de la observación, sino ahondando en lo único. O, podríamos completar nosotros, elevándose hasta lo infinito. La revolución y las almas. No improviso, por cierto, al proclamar en este acto, mi profunda adhesión a los valores espirituales, que nos viene en la tradición hispánica. En esto, como en tantas otras cosas, la unidad de mi pensamiento ha permanecido inalterable. Desde los balcones de la Casa de Gobierno, el 8 de junio de 1944, en homenaje a la patria, que surgió del genio y de la sangre de España, proclamé la necesidad de que la revolución llegue a las almas, porque en este país, donde la naturaleza, con toda prodigalidad, ha derrochado a manos llenas la riqueza material, deberíamos dar todos los días, gracias a Dios por sus dones maravillosos, pero esa riqueza no es todo, sino que es necesario tender también hacia la riqueza espiritual, hacia eso que constituyen los únicos valores eternos, y que son los que unirán, si es necesario, a los argentinos en defensa de la patria, a costa de cualquier sacrificio. Cervantes, prototipo del español, siente, por encima de todo, el amor a España. Ni los sufrimientos corporales que le agobian en los campos de batalla, ni los grandes combates navales del imperio o en las mazmorras de Argel, ni la pesadumbre moral que le causa el olvido en que le tienen los jefes a quienes ha servido, ni la desesperación que le produce el no poder trasladarse a América, ni el rigor de las prisiones, llegan a quebrar la exaltada adoración que siente por España, con este patriotismo, a la vez lírico y heroico, que sus páginas encierran, o que sigilosamente anima el espíritu de sus obras. Grandeza de España. Feliz es el pueblo cuyos prosistas y poetas, clérigos y soldados, nobles y plebeyos, artistas y artesanos, viven enamorados de las bellezas de su tierra. La literatura española está impregnada de lo que puede llamarse amor geográfico. Los ríos, las mares, los valles y las montañas son caudal abundante de emoción patriótica. En la Crónica General, de Alfonso el Sabio, el elogio alcanza tonos de digna y majestuosa belleza. Esta España que decimos, tal es como el paraíso de Dios, que riégase con 5 ríos caudales y cada uno de ellos tiene entre sí y el otro grandes montañas y tierras, y los valles y los llanos son grandes y anchos, y por la bondad de la tierra y el humor de ríos llevan muchos frutos y son ahondados. España, la mayor parte de ella se riega de arroyos y de fuentes, y nunca faltan pozos en cada lugar donde los ha menester. España es ahondada de mieses, deleitosa de frutas, viciosa de pescados, sabrosa de leche y de todas las cosas que de ella hacen, llena de venados y de caza, cubierta de ganados, lozana de caballos, provechosa de mulos, segura y bastida de castillos, alegre por buenos vinos, holgada de ahondamiento de pan, rica de metales de plomo, de estaño,
de argent vivo, de fierro, de arambre, de plata, de otro, de piedras preciosas, de toda manera de piedra mármol, de sales de mar y de salinas de tierra y de sal en peña y de otros mineros muchos azul, almagra, alumbre y otros muchos de cuantos se hallan en otras tierras, briosa de sirgo y cuantos eféis del, dulce de miel y de azúcar, alumbrada de cera, complida de óleo, alegre de azafrán. España sobre todas es ingeniosa, atrevida y mucho esforzada, ligera de afán, leal al Señor, afincada en estudio, palaciana en palabra, cumplida en todo bien, no hay tierra en el mundo que la asemeje en abundancia, ni se iguale ninguna a ella en fortaleza, y pocas hay en el mundo tan grandes como ella. España, sobre todas es adelantada en grandeza y más que todas preciada por lealtad. Ay, España. No hay lengua ni ingenio que pueda contar tu bien. Esta prodigalidad de la naturaleza a que se refiere el rey sabio, hace que todo lo español se ofrezca en un desbordamiento de pasión, y excediendo los límites que son comunes a los pueblos de otro origen. Quizá por esta grandiosidad, y por esta fuerza pudo ser España, sostiene un escritor contemporáneo, escenario de grandes dramas históricos y produjo hombres que correspondían a este escenario, exaltados, violentos, enamorados de la aventura, sumisos a los impulsos de la fe. Quizá en parte ninguna los hombres, el paisaje y las piedras, han formado una plástica con un sentido tan fuerte de unidad. De ahí que sea tan absorbente, profundo y total el sentimiento patriótico español. Los pueblos de la hispanidad también constituimos una unidad, y también vivimos dominados por la pasión patriótica. Tenemos mucho en común que defender. Unidad de origen, unidad de cultura y unidad de destino. Vivimos hermanados por vínculos de idioma, de religión, de cultura, de historia. Estas identidades deben impulsarnos a una empresa universal, que, desbordando los límites geográficos aislados, integre la verdadera unidad espiritual de los pueblos hispanos. Pero nuestra empresa universal, no puede interpretarse como bélico, sino como un afán pacifista. Como un afán de que los valores humanos, los valores espirituales de cada hombre sean respetados como criatura hija de Dios y hermana nuestra. Que no sienta ninguno de los mortales, la injusticia de verse preterido en los goces de la vida, por no haber nacido en un círculo de privilegiados que todo lo tienen, que no sienta ningún ser humano la humillación de verse privado de los derechos inherentes a su condición de criatura hecha a imagen y semejanza de Dios. De este sentido primario de la justicia debe arrancar la paz del futuro. América y España, identidad pacifista. Pero es un dicho conocido y cierto, que la paz hay que ganarla como la guerra, y que el sacrificio de los ciudadanos se requiere tanto para una situación como para la otra. A ese altísimo fin iba encaminado el llamamiento, que en fecha reciente dirigí a todos pueblos, y el ofrecimiento que hice, interpretando los deseos de mis conciudadanos en el sentido de que las fuerzas materiales y espirituales de la Argentina se movilizan hoy, para expresar ante el mundo la voluntad nacional de servir a la humanidad en sus anhelos de paz interna e internacional, colocándose en la línea de ayuda que le sugiere el clamor universal. La actitud de la Argentina en estos graves momentos, responde a su gloriosa trayectoria histórica, y al pensamiento inspirador de sus grandes estadistas, y quedó bien definida por mí, en dos conceptos fundamentales. Es uno, el requerimiento a la comprensión y a la concordia mediante la exaltación del valor humano. La labor para lograr la paz internacional. Afirmé en aquella ocasión, y lo repito ahora. Debe realizarse sobre la base del abandono de ideologías antagónicas, y la creación de una conciencia mundial de que el hombre está sobre los sistemas y las ideologías, no siendo por ello aceptable, que se destruya la humanidad en holocausto de hegemonías de derechas o de izquierdas. Y es otro el respeto absoluto a la soberanía de todas y cada una de las naciones. Mientras no se proceda en esa forma, serán inútiles cuantos esfuerzos se haga para consolidar la paz en la tierra. Si bien se mira, el desconocimiento de los dos conceptos enunciados, es decir, el afán de hacer prevalecer en el mundo esta o aquella ideología, y el desprecio de unos pueblos hacia los derechos y las modalidades de los otros, han sido la causa principal, si no la única, de los dos últimos grandes conflictos bélicos, y pueden originar un tercero.
Como no quiero verme envuelto en tan grave responsabilidad, he proclamado el pacifismo y la generosidad pretérita, presente y futura de la política argentina, pues las generaciones, desde el día mismo que nació la patria, así lo determinaron, y el respeto inalterable por todas las soberanías nacionales, incluso las que forjara la espada luminosa de los arquetipos de la nacionalidad, han sido una virtud inmodificable del espíritu argentino. Paz y justicia social. Ahora bien, se equivocarán por completo quienes piensen que la guerra o la paz son problemas de relación exclusivamente externa. Pienso, contrariamente, y los hechos me dan la razón, que se trata en esencia de un problema interno, ya que no habrá paz internacional mientras cada nación no la haya conseguido para sí misma. El descontento, la miseria, la desocupación, forman en cada país el clima necesario para la empresa guerrera. Por eso, siempre que he hablado de paz he hablado también de justicia social, y he señalado que es demasiado duro el clima de la injusticia para condenar al hombre a vivir en él. Sobre los temas internacionales, la Argentina puede hablar fuerte, no solo porque el desinterés y la objetividad de sus opiniones se han hecho acreedores al respeto y al reconocimiento de los demás pueblos, aunque ello duela a los enemigos internos del gobierno, que mejor querrían ver a la patria postergada, que reconocer el éxito de nuestra política exterior, sino porque en la ayuda a las naciones, ha adoptado una posición que, por idealista, sería propio calificar en este día de quijotesca. La Argentina contribuye también de esa manera al mantenimiento de la paz. Argentina es libertad. No debo insistir en esta cuestión, porque mis palabras al respecto son muy recientes, y han sido ampliamente difundidas. Permítime, sin embargo, que resuma mi posición reproduciendo estos conceptos que deseo ver compartidos por todos los gobernantes del mundo. Representamos una patria que vive, desde su origen, los principios de la libertad. En la historia de la independencia de los estados, es la nuestra, la firme voluntad de ser independientes y libres, respetando la autodeterminación de los pueblos, y creyendo que no podrá haber jamás diferendos de cualquier naturaleza que no encuentren en los caminos del derecho y la justicia, el cauce para que la civilización no fracase. Soldado por vocación y por profesión, me enorgullezco al poner mi confianza en los métodos y en las instituciones jurídicas, sin las cuales no hay posibilidad de convivencia civilizada. En lo íntimo del alma que, en el sentir de mis compañeros de armas, a quienes creo interpretar, fielmente, está el convencimiento de que el ejército argentino, más que ningún otro, tiene como única misión servir al derecho y a la justicia, tanto en el orden nacional, como en el internacional. Si los pueblos y sus gobernantes ponen fe en la solución pacífica de sus conflictos, habremos alcanzado la etapa dichosa en que, como ahora sucede en el ámbito nacional, las armas solo tendrán que actuar en lo internacional, para restablecer el imperio de la justicia y del derecho conculcados. Señores, el mundo vive hoy una revolución, quizá la más tremenda que ha conmovido a la humanidad. Espíritus avisores y dotados de sensibilidad, habían percibido, hace ya muchos años, y dado su voz de alerta, acerca del profundo cambio a operarse. Dentro de este hueco de tiempo, 2 guerras mundiales fueron, no la causa de esos desequilibrios, sino parciales manifestaciones del recóndito proceso que afloraba a la superficie, y adoptaba las más diversas formas. Trascendía lo específicamente político y se desbordaba en el campo de la economía, del derecho, del arte y de la ciencia misma, para golpear con toda su fuerza en el ámbito de lo social. Y esta universal convulsión, resquebrajaba todo un sistema de soporte a las relaciones sociales, y atacaba los fundamentos filosóficos y jurídicos del Estado burgués, reclamando su perentoria sustitución por otro más acorde con los anhelos de la humanidad. La humanidad doliente desea un ordenamiento social, político, jurídico y económico más acorde a las nuevas necesidades. Muchas, y muy variadas, fueron las causas que contribuyeron a acelerar este proceso, dándole en algunos países un tono sombrío y catastrófico. No fueron ajenas a él, las clases rectoras, que, por tener la responsabilidad de la conducción, no podían desentenderse de los acontecimientos, como desgraciadamente ocurrió. Porque en presencia de la vasta transformación que se operaba, optaron por desconocer la realidad, como si fuese posible prescindir del medio,
y de los acontecimientos que nos rodean. Transformación del mundo. Por trágica paradoja, las clases conservadoras perdieron el instinto de conservación. Su anhelo vehemente de retenerlo todo, su afán de no ceder una sola de las ventajas, no les permitió ver lo que era de manifiesta evidencia. Que el querer conservarlo todo, las llevaría a perderlo todo. No comprendían que el saber adaptarse a la tremenda transformación que sufría el mundo era un problema de vida o muerte. Lo conservador era, precisamente, ser revolucionario. Pero no lo entendieron. No comprendían que todo un sistema se había roto, y que lo viril, por consecuencia, era enfrentar los hechos nuevos y los problemas que iban apareciendo, y darle solución. Pero prefirieron volver las espaldas a la realidad, o descargar el inútil arsenal de sus denuestos contra los hombres, que, a su juicio, eran los causantes de tales cambios. No advirtieron que la causa de las convulsiones sociales no estaba en los hombres que las promovían o en las masas que a estos acompañaban, sino en la injusticia social que el antiguo régimen mantenía. Por esto, en su inconsciente razonar han calificado de demagogos a cuantos, conocedores de la injusta desigualdad social y de las aspiraciones de las masas laboriosas, quisieron realizar la transformación social por los caminos del orden y de la comprensión. Por esto, en su insustancial verbosidad, injurian a los que a la postre habían venido a salvarlos de una tragedia que ellos mismos estaban auspiciando con su actitud, y de una catástrofe en la que serían los primeros decapitados, y esto, no por cierto, en sentido metafórico. El fenómeno ha sido universal, y por supuesto, nosotros tampoco escapamos a esta abdicación de los deberes propios de las clases rectoras. Dentro de este proceso histórico, otros movimientos que, inclusive, habían sonado con la revolución se sintieron desbordados o amedrentados por la revolución que se producía en la vida real. Vióse así, al socialismo, por ejemplo, ser superado en el planteo de los problemas, y fue dado presenciar cómo sus corifeos recorrían vanamente los archivos de la literatura marxista sin encontrar soluciones adecuadas. Ellos confundían la revolución y lo revolucionario con lo extravagante. Hacían de la revolución un problema de vestuario. Ajenos al país y a su sensibilidad, negaban el pasado, se mofaban de la patria y de la bandera, considerando los conceptos anacrónicos, sin advertir que lo único pasado de moda era su incomprensión de los verdaderos problemas del trabajador. Cuando vieron que la revolución que soñaban dejaba de ser un sueño, cuando se enteraron de que en otros países, las banderas quedaban rojas a fuerza de la sangre que la revolución vertía, se convirtieron en hormiguitas prácticas, refugiándose en sus celdas para disfrutar, pacífica y alegremente, de la cosecha recogida en la primavera de la burguesía. Resurrección del Quijote. Mientras unos soñaban, y otros seguían amodorrados en su incredulidad, fue gestándose la tremenda subversión social que hoy vivimos, y se preparó la crisis de las estructuras políticas tradicionales. La revolución social de Ureicha ha ido extendiéndose hacia Occidente, y los cimientos de los países latinos del oeste europeo crujen ante la proximidad de mancos carros de guerra. Por los Andes, asoman su cabeza pretendidos profetas a sueldo, de un mundo que abomina de nuestra civilización, y otra trágica paradoja parece cernirse sobre América al oírse voces que, con la excusa de defender los principios de la democracia, aunque en el fondo quieren proteger los privilegios del capitalismo, permitan el entronizamiento de una nueva y sangrienta tiranía. Como miembros de la comunidad occidental no podemos subtraernos a un problema que, de no resolverlo con acierto, puede derrumbar un patrimonio espiritual acumulado durante siglos. Hoy, más que nunca, debe resucitar Don Quijote y abrirse el sepulcro del Cid Campeador.